Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida a mi canal. De pronto, si ustedes son nuevos y sea la primera vez que estén viendo mi video, les doy la bienvenida. Yo soy Angie y hoy les quería comentar a todos ustedes cómo es o cómo está viviendo Vietnam todo este tema del coronavirus y toda esta situación, cómo lo estamos viviendo ahora y desde el inicio. Voy a empezar diciendo, si es que no han visto mis videos, unos sí y otros no, he mencionado antes que Vietnam es un país vecino con China, compartimos fronteras con China, y desde que se dio todo esto sí hubo, como quien dice, revuelo por la situación que estaba viviendo China, pero aún así los gobiernos aquí, al menos en Asia, no tenían mucha información de cómo trabajaba el virus, cómo se podía contaminar la gente o qué tan peligroso pudiera ser este virus. Pero aún así, por ser frontera con China, no tuvimos tantos casos hasta el día de hoy como tal vez lo tiene Corea u otros países del sureste asiático. En el caso de Vietnam, Vietnam sí tomó ciertas medidas, como por ejemplo apenas si supo que estuvo creciendo bastante lo del tema del coronavirus dentro de China, que se había extendido a varias ciudades y que la situación estaba un poco mala en China. Entonces el gobierno vietnamita tomó la decisión de primero dejar de volar hacia China. Entonces comenzó a suspender ciertos vuelos desde China continental. Ya después, conforme iba aumentando los casos, pasando cierta información de cómo China estaba viviendo todo esto del coronavirus, ya comenzó a suspender los vuelos desde Hong Kong, Macao, que a pesar de ser gobiernos diferentes y pertenecer a China, no continentalmente, pero sí podríamos decir que pertenecen a China, también comenzaron a suspender los vuelos desde Hong Kong o Macao. Ya Vietnam no permitía que ningún avión o ninguna persona que venga de allá ingrese a Vietnam. Entonces Vietnam poco a poco ha estado como que tomando sus medidas para evitar que ese virus ingrese y se siga propagando más. Yo vivo en la ciudad de Ho Chi Minh, no es la capital de Vietnam. La capital de Vietnam es Hanoi, como lo he dicho en otros videos, sobre cómo es mi vida acá y todos los lugares que hablo aquí de Vietnam en general. Y esta ciudad de acá es una ciudad que recibe bastantes extranjeros, sobre todo europeos. En Vietnam no hubo bastantes casos, pero aún así el gobierno se preparó un poco para manejar esta situación. No sé si a futuro de buenos resultados o de malos resultados, será buena o mala decisión, lo veremos en un futuro. Cuáles son los resultados referente a cada gobierno según las medidas que haya tomado, si fue para bien, si fue para mal. Siempre hay daño colateral, siempre, pero vamos a ver qué tan buenos es todo esto, porque ya después les diré las razones por las que pienso que puede que sí funcione o puede que no funcione a un futuro. Pero bueno, vamos a centrarnos un poco en cómo empezó todo esto del coronavirus aquí en Vietnam. Entonces, hasta el momento, con referente a los temas, fueron esos: suspendiendo los vuelos. Luego, como nos enteramos que Corea también había bastantes casos de coronavirus, que se estaba descontrolando un poco, el gobierno vietnamita suspendió también los vuelos procedentes de Corea. Entonces la gente que venía, o los aviones que venían desde Corea o iban hacia Corea, quedaron cancelados por este mismo tema. Después pasaron todo esto, que no solamente estaba en Asia el virus, sino que migró hacia Europa. El gobierno vietnamita tomó ciertas medidas, como en Europa sí tenían los implementos necesarios como para pedir este tipo de papeles para que pudieran ingresar a Vietnam, que son los certificados médicos, declarando tu estado de salud, que tengas. Otros países del sudeste asiático decían que podían entrar a esos países si si presentaban la prueba de no tener coronavirus y podían ingresar a ese país. Y obviamente otros también pedían que si en caso de que ellos se enfermaran en el país, se infectaran de coronavirus o venían con el virus, ellos tenían que cubrirse sus gastos médicos, y para poder entrar, obviamente a partir de presentar el certificado de estar bien de salud y de no tener el virus, también tener un seguro médico que cubriera sus gastos en caso de que se infectaran en el país que iban a visitar, o si de pronto la prueba le dio negativo porque tal vez el virus todavía no hacía presencia en el cuerpo, por así decirlo.
entonces en cada A o B motivo. Entonces aquí este gobierno y ciertos gobiernos de Asia iban haciendo eso para evitar que se propague. En el caso de Vietnam, hablando aquí dentro de Vietnam, el gobierno hizo todas estas medidas para evitar que se siga propagando acá. Hubo unos casos que gente que venían de China y otros de Corea, vietnamitas, que venían infectados del virus y comenzaron a infectar aquí a ciertas personas vietnamitas. Entonces el gobierno ya comenzó a ser un poquito más estricto con referente a ese tema. Lo que poco a poco comenzó a hacer aquí el gobierno es primero decir que la atención médica en el caso de que presentaran la enfermedad del coronavirus, sean nacionales o extranjeros, le iba a cubrir el gobierno, menos la alimentación, que eso ya la persona afectada. Pero si el gobierno se hacía caso, había como que una organización, porque el gobierno se comenzó a prevenir con tiempo y tomando un poco de los ejemplos de ciertos países para aplicarlo aquí en Vietnam. Entonces eso fue lo que prácticamente sucedió. Vinieron aquí un poco, eran como al inicio, era como 50 casos, 50, 60 casos al inicio, y se detuvo un poco. Ya las personas incluso se recuperaron, pasaron que será unas 4 semanas o un mes y algo. Las personas se recuperaron porque obviamente esperaron el tiempo de recuperación más otro tiempo en caso de que todavía el virus esté en el cuerpo, a pesar de que el cuerpo ya lo haya eliminado por prevención. Entonces se recuperaron personas y hubo una segunda ola de nuevos infectados porque vino un vuelo procedente de Europa, llegaron a la capital, contagiaron a más personas y así como que hubo un poquito en aumento. Entonces el gobierno comenzó a poner restricciones de ciertos países de Europa, o las personas que vinieran de países que presentaran 50 casos diarios o hasta 100 casos diarios, la prohibición de ingresar aquí a Vietnam, y comenzó a cancelar las visas de turistas, las extensiones de visas, para que ya no hubiera un poco más de afluencia de extranjeros acá, para así evitar el contagio. Entonces lo pusieron a todos en cuarentena. Hubo ciudades pequeñas que también se infectaron y puso en cuarentena toda esa ciudad. Y ahora, hasta el día de hoy, que ya prácticamente nadie entra ni sale de Vietnam hasta fin de mes de abril. Al inicio lo que hizo el gobierno fue un aislamiento social, que no es lo mismo que cuarentena. Cuarentena están las personas que pueden ser sospechosos de coronavirus o que han sido confirmados del coronavirus. Los ponen en cuarentena, se los llevan a ciertos hospitales que están fuera de la ciudad para tratar esos casos específicos. Y lo que sí el gobierno le pidió a la gente y que obedece. Tristemente en mi ciudad no son todos, pero sí, siempre digo que pagan justo por pecadores. Acá la gente, en caso de Vietnam, hicieron caso. Un aislamiento social quiere decir que las personas mismas eviten ir a lugares aglomerados o eviten tener contactos con sus amigos o familiares para evitar el contagio. Aquí las personas, los vietnamitas podríamos decirles, hacen caso, pero puede ser también porque al inicio tienen miedo de enfermarse y todo lo que han visto en la noticia china, y también son medio místicos. Entonces por un lado es bueno porque hacen caso. Sí, hay ciertas que otras personas que no hacen caso, por así decirlo, hacen su aislamiento social pero salen a la calle. Aunque no es prohibido, lo puedes hacer mientras tengas tu mascarilla. El gobierno no te multa, pero sí piden que haya aislamiento social. Y bueno, poco a poco, al inicio no se cerraron cines, ni centros comerciales, ni restaurantes, ni nada. Lo hicieron gradualmente para evitar que haya más contagios en el país. Y bueno, hace 2 semanas más o menos cerraron los cines, los restaurantes, y ya las personas se quedan en su casa, simplemente salen a hacer las compras a cualquier hora del día que ellos puedan. Unos salen a sus trabajos, trabajan con normalidad y regresan a sus casas. Es como que más controlado, podríamos decir. Hay lugares que no están trabajando, las instituciones educativas no estaban trabajando desde que salió el tema del coronavirus dentro de Vietnam. El gobierno sí puso, como quien dice, de inmediato las cancelaciones de las clases para cuidar a los niños y a los estudiantes. Los bancos, las farmacias, los hospitales, las clínicas privadas, los supermercados trabajan de forma regular, y aquí la gente no se alocó de comprar en exceso. Simplemente van cuando necesitan, compran y regresan a sus casas. Eso sí,
podríamos decir que son un poquito más, al menos en esta ciudad. No he sabido de ciudades que hayan hecho un desacato o relajo, pero aquí al menos sí obedecen y van a comprar cuando realmente lo necesitan, y no ha habido un exceso de compra de nada. Por ahí leí que lo único que subió la venta fue de los fideos instantáneos y del enjuague bucal, nada más. Pero sí puedes encontrar, no es que vas al supermercado y no encuentras arroz, no encuentras papel higiénico, todo eso encuentras. Y bueno, y ahora las calles se ven un poquito más vacías. Sí hay gente por allí que sale a dar una vueltita, pero no es la aglomeración. Eso es lo bueno acá. Así que vamos a ver qué pasa hasta fin de mes, que pase todo esto del coronavirus, a ver qué pasa con las cifras de acá, si se siguen deteniendo. Hasta lo último donde vi, en total hasta el día de hoy, desde que salió en China que se estaba enfermando de coronavirus, y cuando hubo acá en Vietnam, que fue uno de los primeros países también en contraer el virus, hasta el día de hoy hay 241 pacientes en Vietnam y 91 han sido dados de alta. Muchos de los 150 casos que aún siguen activos son ciudadanos vietnamitas que han regresado al extranjero y han venido infectados. Han venido principalmente desde Europa, y más de 60 personas están relacionadas con los dos principales puntos críticos del COVID en el país, que fue en Hanoi. En Hanoi hay 43 casos, y aquí en Ho Chi Minh hay 18 casos hasta el día de hoy. O sea, es lo que más o menos en estas dos ciudades principales, podríamos decir que son las dos ciudades principales. Aquí al menos son 18 casos, y de ahí el resto de casos son como que en ciudades diferentes turísticas de Vietnam. Entonces sí, el gobierno también ha tomado la molestia de desinfectar todo lo que es los lugares turísticos, donde normalmente suelen haber aglomeraciones, y eso ha hecho como para prevenir. Así que vamos a ver a la final qué pasa, cuál es el resultado de todas estas medidas que tomó el gobierno vietnamita. Puede ser que al final sean buenas decisiones que hayan tomado, o al final no haya sido no tan buena, porque quién sabe, cuando ya todo esto acabe y empiezan a abrir fronteras y personas de Europa, por ejemplo, alguien que venga de Italia, Vietnam, haya tenido el virus, haya sido asintomático, venga acá e infecta a personas que nunca se llegaron a contagiar, y vuelva otra vez una segunda ola. Entonces eso es lo que yo a veces pienso, no sé qué tan bueno sea, porque no puedes controlar, al menos este virus no lo puedes controlar fácilmente. Es lo que yo pienso, no sé a la final sea buena o no estas medidas, pero bien, vamos a ver qué pasa con todo eso. Les recomiendo que se cuiden, usen mascarillas, se laven la mano, eviten tocarse la cara cada vez que salgan a la calle, desinfectense la mano cada vez que entren y salgan de un ambiente o que toquen algo, para así evitar que ustedes se contagien por salud, y más que nada por las personas vulnerables que pueden haber dentro de su hogar y todo eso. Es lamentable lo que está pasando en mi país, pero hay que tratar de salir adelante con todo eso. No es fácil para nadie. La salud de las personas está en peligro, y la economía después de eso también va a afectar, y va a seguir afectando a muchas personas, porque tal vez algunos han perdido su trabajo o lo van a perder, o tal vez el país se quede un poquito más endeudado, y todo esto trae consecuencias al final que se verán. Al final del día se verán qué tan buenas o qué tan malas decisiones, y bueno, de todo esto aprendemos. Y bueno, chicos y chicas, ha sido todo por el día de hoy. Les quería compartir un poco más de la información de lo que está pasando acá. Espero que les haya gustado o servido esta información de alguna otra manera. Y bien, en esta semana les estaré subiendo un video sobre las canciones vietnamitas de acá, cuáles son los estilos musicales que se escucha, y quiero reaccionar a ciertas canciones populares de acá. Así que vamos a verlo en esta semana, y así ustedes puedan conocer un poco más la cultura vietnamita y la música de acá, de este país del sudeste asiático. Y bien, nos vemos en el siguiente video, y no te olvides suscribirte. Te recomiendo que mires cualquiera de mis otros videos antiguos de mi canal para que se pueda entretener. Yo ya tengo variedad de videos que puede ser interesante para entretenerse en la cuarentena. Nos vemos en el siguiente video. Chao.